¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Les decía yo que vamos a revisar la segunda parte de artritis reumatoide. Les repito sobre el copyright de las diapositivas, no lo compartan con nadie. Y ya vimos una parte muy probablemente árida. Ahora veremos lo clínico, el diagnóstico diferencial, el pronóstico, algo de metrología, no mucho, y el tratamiento. Ahí están los créditos. Pues el diagnóstico de artritis reumatoide se realiza sobre todo en una historia bien detallada y una exploración física integral. Con esas dos cosas tendremos probablemente el 90% de nuestro diagnóstico presuntivo y las pruebas de imagen y de laboratorio serán ese 10% que nos hace falta. Ya vimos el abordaje de la artritis o de la poliartritis y en el caso de la artritis reumatoide se trata de una poliartritis simétrica y aditiva, recuérdenlo. En el caso de laboratorio, los reactantes de fase aguda, la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, los autoanticuerpos, particularmente el factor reumatoide y el antipéptido cíclico citrulinado serán la base de nuestro diagnóstico. Si tenemos acceso a imagen, siempre solicitar unas radiografías simples de manos en dorso palmar y oblicuas y unas radiografías simples de pies en dorso plantar y oblicuas. Esas son las imágenes que se tienen que solicitar. Cuando hablamos de criterios de clasificación, hablamos de estudios epidemiológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los criterios de clasificación no son una receta de cocina para el diagnóstico, pero sí ayudan, sí orientan para que en el escenario clínico de la consulta diaria podamos discriminar, como bien lo dice aquí, a ese subgrupo de pacientes en el que hay una posibilidad muy alta de desarrollar cambios erosivos y persistentes. Pero hablamos de estudios clínicos, de estudios epidemiológicos, en otras palabras que algún investigador, algún reumatólogo que esté en alguna otra parte del mundo sepa que estamos hablando de lo mismo. Estos son los criterios de clasificación de 1988 del American College of Rheumatology y en él se incluye a la rigidez matutina. Recuerden sinónimos porque pues aterrizar al lenguaje local. Si ustedes le preguntan a una persona que vive en el campo, ¿tiene rigidez matutina? Muy probablemente no entienda ni siquiera lo que es rigidez y les diga que no. Señor, señora, se siente tullido, entumido, engarrotado, tieso, rígido. Lo entenderán mejor y si esto es de 1 hora o más, se cumple este criterio. La artritis de más de 3 o más grupos articulares, aquí está la definición. No voy a ahondar en las definiciones, ustedes pueden detenerse y verlo y les voy a decir por qué. Porque los criterios ya cambiaron. Artritis de articulaciones de las manos siempre tienen que estar presentes, que sea simétrica, puede haber nódulos reumatoides y hasta aquí acaban los criterios clínicos. El factor reumatoide en suero, criterio de laboratorio y alteraciones radiográficas con los cambios que solemos recordar con un acrónimo que es CELA, con S, CELA, sinovitis, erosiones, luxación y anquilosis. En esos tiempos se consideraba AR probable cuando estaban presentes 4 o más criterios, el tiempo de duración de al menos 6 semanas y que los criterios 2, 3 y 4 deberían haber sido vistos o valorados por un reumatólogo o un médico. No se discrimina con estos criterios muy bien a las enfermedades tempranas o precoces, artritis reumatoides tempranas o indiferenciadas. La sensibilidad va del 75 al 95 con una especificidad del 73 al 95. Estos criterios ahora son los vigentes, criterios de EULAR, la Liga Europea contra el Reumatismo, o EULAR,
en conjunto con el American College of Rheumatology del 2010. Como pueden ver, llevamos poco más de una década con estos criterios. Siguen siendo de clasificación, pero la entrada a los criterios es que se debe de presentar al menos en una articulación la sinovitis clínica, esto es al menos una articulación inflamada, y que dicha sinovitis no se puede explicar por el padecimiento de otra enfermedad. Aquí entra el diagnóstico diferencial, algunas enfermedades infecciosas como las gripas, las infecciones de vías urinarias, las artritis reactivas podrían llenar este criterio y meternos en problemas. Se dice que un paciente se clasificará como portador de artritis reumatoide si la suma total de las siguientes variables es mayor o igual a 6. Y fíjense ustedes la puntuación que se da. Esta puntuación es mutuamente excluyente, no es sumatoria, dependiendo del hallazgo clínico. La serología, el inciso B, al menos un resultado, se da una puntuación teniendo esto, y los reactantes de base aguda, que son sedimentación globular, BSG, y proteína C reactiva, 0 o el 1. Duración de los síntomas mayor a 6 semanas, menor a 6 semanas. Se hace la sumatoria y aquí están las abreviaturas de lo que está aquí. Se hace la sumatoria y si esto es mayor o igual a 6, se podrá clasificar como artritis reumatoide definida, ¿de acuerdo? Estos son los mismos criterios en forma de algoritmo. No los vamos a ver. Esto se utiliza también en protocolos de investigación clínica. Es mejor tener la lista, como la vimos en la diapositiva anterior. Y estos sí discriminan a la enfermedad de manera temprana o precoz. ¿Por qué? Porque el punto de partida es que al menos exista sinovitis en una de las articulaciones. Ojo, sinovitis, no artralgias. Artralgias es me duele la muñeca, pero cuando uno la revisa y cuando uno la mueve, resulta ser que no hay ningún problema. Eso no es una sinovitis. Cuando uno hace una ecografía, eso no es una sinovitis. Y la limitación principal es que existen un grupo de pacientes con cero negatividad al factor reumatoide, cero negatividad al péptido cíclico citrullinado, y que aún así son portadores de artritis reumatoide. Entonces, cuidado con eso, porque tendría que compensarse esta ausencia de estos dos marcadores biológicos con criterios clínicos. Entonces, bueno, esto es lo que hace un poquito difícil la clasificación de la enfermedad. En cuanto al diagnóstico diferencial, está o se encuentra la artritis viral. Fíjense cómo la hepatitis, el parvovirus, sobre todo el B19 humano, la rubiola, las artritis reactivas que comenté por infecciones de vías aéreas, intestinales o genitales, urogenitales, las espondiloartropatías inflamatorias, las enfermedades del tejido conectivo como el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, la pseudoartritis reumatoide por enfermedad de pirofosfato de calcio depositado en las articulaciones, esto es por cristales de pirofosfato de calcio, la polimialgia reumática, que no es tan frecuente en nuestro medio, con afectación periférica, o un brote inflamatorio de algo que es mucho más frecuente y que es la siguiente charla, que es la artrosis erosiva o artrosis inflamatoria. Miren ustedes la frecuencia, por ejemplo, del factor reumatoide en enfermedades como el síndrome de Sjögren, también lo veremos, ojo seco, boca seca, 75 a 90%, a veces un poquito más alto que en la artritis reumatoide. El lupus eritematoso sistémico también puede tener factor reumatoide positivo. Y aquí viene una lista de enfermedades como la enfermedad mixta del tejido conectivo, la esclerosis sistémica, polimiositis, dermatomiositis, crioglobulinemia, endocarditis, que no tiene nada que ver con nosotros los reumas, pero sí con los cardios, las hepatitis infecciosas, sobre todo la B y la C, la tuberculosis diseminada, la sarcoidosis, que sí vemos en reumatología, los niños, artritis idiopática juvenil, y hasta en el 5 a 7% de un adulto sano. La sensibilidad y especificidad de estos anticuerpos en el suero de pacientes con artritis reumatoide varía dependiendo de la población que se estudie. El factor reumatoide tiene una sensibilidad de 65-80, una especificidad de 85%.
más bajo en especificidad que el péptido cíclico citrullinado. Quiere decir que si ustedes tienen un paciente con péptidos citrulinados positivos, es muy cercano al 100 la posibilidad de que lo que tiene sea artritis reumatoide. Estos dos son los comercialmente accesibles. Estos anti-RA33, colágeno tipo 2, el BIP, el GPI, calpastatina, el anti-RO. Este es fácilmente accesible, pero se utiliza para síndrome de Sjögren, o en otras palabras para diagnóstico diferencial. Los antifosfolípidos o anticardiolipina para el síndrome de antifosfolípido, y los ANCAS, que son C-ANCAS o P-ANCAS para las vasculitis sistémicas. Quedémonos con los primeros dos renglones, por favor. El pronóstico puede ser muy variable. No siempre hay una fórmula o un cálculo con el que podamos decir, de acuerdo a esta combinación, esto va a ser mal pronóstico o esto va a ser buen pronóstico. Pero se sabe que la alta actividad de la enfermedad, una enfermedad muy activa, muy inflamatoria, es un factor de mal pronóstico. La positividad para el factor reumatoide y los anticuerpos contra el péptido cíclico citrulinado, también se conocen como ACPA, y la presencia precoz del daño estructural. Esto es las erosiones vistas ya sea por radiografía o por ecografía. El valor de cada una de estas características probablemente no pese, pero si se combinan varios, el riesgo es mucho mayor. Entre los sociodemográficos de mal pronóstico está ser mujer, desarrollar la enfermedad de manera temprana, un nivel socioeconómico bajo, la obesidad y el tabaquismo activo. De los que dependen de la enfermedad son positividad para factor reumatoide y anti-CCP positivos, positividad, perdón, la redundancia, actividad inflamatoria alta, discapacidad, erosiones. Este es un cuestionario, Health Assessment Questionnaire, que lo que nos dice es qué tanto ha afectado a la capacidad del individuo. Las erosiones vistas por ecografía, resonancia o radiografía al inicio de la enfermedad, y manifestaciones extraarticulares graves. ¿Cuáles son? Nódulos reumatoides, vasculitis, entre algunas otras. Y los factores dependientes del tratamiento son un inicio tardío, un tratamiento inadecuado o un mal apego por parte del paciente. En la cuestión de índices en la artritis reumatoide no ahondaré mucho, porque esto también se utiliza para estudios epidemiológicos. ¿A qué me refiero con estudios epidemiológicos? Todo lo que ustedes ven publicado en New England Journal of Medicine, The Lancet, Annals of Rheumatic Diseases, todo eso sigue esta metodología, y estos son los índices que se utilizan en ese contexto, pero no en el contexto de la vida real, ¿de acuerdo? Y hay criterios articulares, hay criterios de actividad, algunos de ellos implican reversibilidad, como la inflamación, de mejoría y de daño. Los de daño implican irreversibilidad, ¿no? Es el impacto acumulado de la enfermedad o el tratamiento en órganos y sistemas. Estos son los índices articulares más comunes. Está el índice de Fuchs, de 28 articulaciones, que se recomienda en la práctica clínica. Entonces ustedes cuentan los puntitos negros y resulta que son 28. Se marca si está inflamado, o si está inflamado y doloroso, o si está solamente doloroso, y les da un índice. El ACR 66 a 68 articulaciones, recomendado para estudios clínicos, y el Disease Activity Score, que por mucho el Disease Activity Score y sus variantes son los que más se utilizan incluso en el consultorio por algunos colegas. Yo rara vez lo suelo hacer, he de confesarlo, pero el Disease Activity Score resulta de estas operaciones matemáticas, de las cuales pues no entiendo mucho, porque pues no es nuestra función entender esto, ¿verdad? Sino que esto se represente en una calculadora y podamos nosotros en esa calculadora hacer una interpretación de lo que encontramos en el paciente desde el punto de vista clínico.
El DAS 28, hay un DAS 28, hay un DAS New. Lo importante es que depende del número en donde se esté clasificando a nuestro paciente. Hablaremos de remisión. Evidentemente hacia el 0 es remisión y hacia el 10 es una actividad clínica alta. Esto es como una escala análoga visual. Hacia el 0 es remisión, hacia el 10 es alto. Los pacientes que están en 4.5, 5, 5.1 están en una actividad alta, dependiendo del índice, de 2 a 3, alrededor, actividad baja. Se ha dicho que la remisión está alrededor del 1.6 y bueno, esto les vuelvo a decir, seguramente si tuviéramos prácticas, verían que algunos de nuestros colegas lo hacen o incluso lo haríamos con nosotros cuando se presentara la oportunidad con un paciente. Esto es para estudios clínicos. El DAS 28 utiliza entre sus cálculos el nivel de proteína C reactiva, pero también hay un DAS 28 para velocidad de sedimentación globular. ¿Qué quiere decir? Que o se utiliza proteína C reactiva o se utiliza, pero no las dos. Debemos de elegir cuál vamos a utilizar, ¿vale? La valoración de SDAI y el CDAI son índices clínicos también utilizados en algunos estudios epidemiológicos. Estos van en una escala mucho más amplia y gracias a los resultados podemos estadificar a los pacientes en remisión, pegándole al 0, actividad baja entre 3.3 y 11, actividad moderada entre 11 y 26 y del 26 hacia arriba se considera una actividad alta. Lo que veían acá es que los pacientes no requieren de laboratorio, es un índice totalmente clínico. Aquí algunas de las limitaciones del DAS. La sedimentación globular, por ejemplo, se ve más afectada como un reactante de fase aguda inespecífico por ciertos factores más que la PCR, o sea, es más confiable la proteína C reactiva para una evaluación de actividad inflamatoria y para un seguimiento que la sedimentación globular. Claro, nosotros pedimos los dos. Estos son, en cualquier hospital hacen estos dos reactantes de fase aguda. Y bueno, esta es una de las características que creo que influye más en los resultados y que este sistema se inventó en los 80s, 90s cuando no había terapias biológicas. En algunos lugares no se empezaba a usar el metotrexate, no había estrategias para el tratamiento, la PCR era muy variable, problemitas desde el punto de vista meteorológico. Me, metodológico. Y bueno, los criterios de remisión, hay unos criterios de remisión de ACR EULAR 2011. Sepan que existen, pero realmente la utilidad se basa en el SDAI con menos de 3.3 o igual a 3.3. Esto de la definición booleana es que se quiere que no existan prácticamente articulaciones ni dolorosas ni inflamadas o que sea esto igual o menor a 1, cosa que en la realidad no ocurre. Hay también índices de mejoría, o sea, criterios de respuesta. Rápidamente son mejoría del 20, 50 o 70, así se llaman ACR 20, 50 o 70. Se evalúan estas variables, se mide la mejoría porcentual y se utiliza en los ensayos clínicos, pero en la práctica clínica no es útil. El DAS es el más utilizado. Aquí están los criterios de remisión o los números en los cuales se considera remisión o respuesta al tratamiento, si es buena, si es moderada o si no hay respuesta. Insisto, esto es solamente para estudios clínicos, en algunos casos sí para el consultorio. Aquí está el margen para notar que si alguien bajó de 5.8 a 3.6, bueno, pues ha tenido una respuesta moderada. Las diferencias entre criterios de mejoría, ACR, EULAR, insisto, esto es para estudios epidemiológicos, ensayos clínicos. Hay índices de daño articular, aquí sí quiero hacer un alto en la imagen, ¿no? Tal vez el valor o el plus de esto es las imágenes. Vamos a hablar del índice de Sharp, pero vean qué bonito es el zoom, el acercamiento en esta articulación que es
la radiografía basal de un paciente. El mismo paciente después de un año ya se ve una cosa que se llama osteopenia yuxtaarticular. Se observa esto un poquito más oscurito que aquí. Y aquí ya a los 2 años ya se comienzan a ver unas erosiones paraarticulares en el borde de la articulación, tanto en este hueso como en este otro. También hay cambios en la opacidad del hueso, ¿no? Se vuelve un poco más oscuro, se vuelve radiolúcido, por decirlo así. Aquí hay un quiste subcondral porque está debajo del cartílago y las erosiones. A los 3 años, mismo paciente. Y bueno, esto es mucho más palpable. Digamos que los seres humanos somos mucho de la imagen, entonces esta parte es importante. Y una parte importante que también deben de saber y que ya se están imaginando es que esto depende de factores técnicos. Qué tanta radiación recibió el paciente en la toma de su radiografía, cómo estaban colocadas la mano, o sea, factores que son técnicos y que no escapan, son parte del error esperado. Ahí está el índice de Sharp modificado, el índice de Jenant, el índice de Caillé, el índice de Van der Heydt, y las diferentes evaluaciones. Aquí están las partes blandas, la osteopenia, las erosiones, la interlínea articular, o sea, el espacio que queda entre dos articulaciones, que pues está ocupado por cartílago, la anquilosis, cuando se fusionan los huesos, y la alineación de las articulaciones. Hay una cosa que se llama pinzamiento articular, erosiones. Este es un esquema representativo de la puntuación máxima que se hace con el método de Van der Heydt. Tampoco vamos a ahondar en eso, pero en lo que sí vamos a ahondar es en esto: el tratamiento de la artritis reumatoide. El objetivo siempre será, y siempre debemos de tenerlo en nuestra cabeza, reducir al máximo la actividad inflamatoria, esto es la sinovitis, hasta que lleguemos a una cosa que se llama remisión sostenida, o por lo menos a un estado de una actividad baja, un estado de inflamación baja. Es obligado detener la progresión del daño estructural. Esto es a lo que llamamos progresión radiológica. ¿Por qué? Porque finalmente la combinación de un buen tratamiento farmacológico, de tratar de llevar a la remisión al paciente, va a manifestarse como una mejoría en la función física y en la calidad de vida de nuestros pacientes. Y recordar que aunque es incurable, esto es evidentemente para que ustedes lo sepan, pero que también se lo transmitan de esa forma al paciente, aunque es una enfermedad incurable, es perfectamente tratable o controlable. Siempre encontramos este apartado: medidas no farmacológicas, la educación sanitaria, los buenos hábitos de vida, evitar el sobrepeso, una dieta correcta que incluya ácidos grasos omega 3, pescado, por decirlo de alguna manera, la higiene bucal, evitar el tabaquismo por aquello de la porfiromona en la higiene bucal, la terapia física, y cuando sea necesario la artroplastía o la sinovectomía, que suele verse en casos avanzados. Las medidas farmacológicas, nos guste o no, constituyen la piedra angular o la base del tratamiento de la artritis reumatoide, y habrá medicamentos en pastillas, pero también habrá medicamentos como las terapias biológicas que vienen en estos dispositivos de aplicación subcutánea, algunos de aplicación intravenosa, y los más recientes, los inhibidores de JAK en presentación oral. Esta es la estrategia actual para el tratamiento. Decidir qué tratamiento. Es un diagnóstico temprano, es un tratamiento temprano. A esto temprano le llamamos a los 3 primeros meses de evolución. Medir con índices, sobre todo con el DAS28 y el Health Assessment Questionnaire, la discapacidad. Y pues sí, sonaremos muy ambiciosos, pero lo que queremos lograr es remisión. Deben de visitarse, deben de realizarse visitas frecuentes de nuestro paciente. Hay una estrategia que se llama Treat to Target, que consiste en diseñar la mejor forma de poder lograr la remisión. Y esto incluye, pues, no la visita típica de, desgraciadamente, lo institucional, ¿no?
Seguro Social, liste tal, véngase cada 6 meses o cada año porque no hay lugar. No, un paciente se debería de ver por lo menos cada 3 meses, idealmente cada 6 semanas, para tener una adecuada valoración de la respuesta a los tratamientos y hacer las modificaciones que se consideren pertinentes. Los analgésicos y los antiinflamatorios no esteroideos mejoran el dolor y la rigidez, pero esto es de manera temporal. Por eso un paciente que no ha sido diagnosticado plenamente con artritis reumatoide, pero que tiene artritis reumatoide y un médico general lo canalizó al reumatólogo, bueno, sufrirá un poquito esto porque incluso el paciente lo dice, bueno, mientras me lo tomo me siento más o menos bien, que no al 100%, pero me lo dejo de tomar y viene el dolor. ¿Por qué? Porque no hay un tratamiento de fondo que ataque al mecanismo fisiopatológico que vimos en la primera sesión a la artritis reumatoide de nuestro paciente. La cortisona también es un tratamiento que se puede utilizar. Preferimos hacerlo como terapia puente, o sea que entre que yo doy un fármaco modificador de la enfermedad, que puede ser convencional o biológico, ya veremos la diferencia, puedo darle dosis bajas de prednisona, no más de 10 miligramos al día, o de deflazacort, no más de 12 miligramos al día. Aquí un paréntesis, 5 miligramos de prednisona equivalen a 6 miligramos de deflazacort. Hay controversia en cuanto a su uso, pero sí es válido usarlo al inicio de la enfermedad con la idea de retirarlos en los primeros meses de tratamiento de manera pausada, progresiva. No se pueden retirar de manera abrupta porque recuerden que inhiben el eje hipotálamo, hipófisis hipotálamo. La terapia local con infiltraciones, esto es en caso de, como lo pueden ver en la foto, de una artritis que va mejorando, pero una articulación se queda rezagada como en la rodilla. Bueno, pues es válido usar triamcinolona o metilprednisolona para el tratamiento. Vamos a entrar a los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. En este caso, hablamos de medicamentos que tienen un mecanismo de acción muy particular cada uno de ellos, pero en términos generales modulan al sistema inmunológico. Porque si nuestro sistema inmunológico está trabajando contra nosotros mismos, bueno, pues lo que cabe es esperar que el bloqueo de este daño, de este mecanismo, redunde en una buena respuesta del paciente. En general tienen una tolerabilidad y seguridad aceptables, pueden ser químicos o biológicos, los mecanismos varían, los mecanismos de acción, y no debemos esperar, debemos de darlos el mismo día que hicimos el diagnóstico de tratamiento. Aclararle al paciente que no curan, pero que sí controlan perfectamente, y que estos, a diferencia de los antiinflamatorios no esteroideos y del deflazacort o la prednisona, los esteroides, sí son capaces de limitar la inflamación, limitar o abolir, abatir la destrucción articular y mejorar la discapacidad. Miren, los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad sintéticos convencionales son de naturaleza química y se pueden dar por vía oral o subcutánea. Hay fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad sintéticos dirigidos, que también son de naturaleza química, que son por vía oral y que inhiben a una enzima que se llama tirosincinasa. Y están los más recientes, que son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, que este es el acrónimo para estos, o biológicos, también se les conoce como biológicos. Algunos pacientes dicen, ¿qué le dieron en el seguro? No, pues me dieron una vacuna. El paciente piensa que es una vacuna o la describe o la interpreta, esa es su interpretación. Pues sepan que cuando están diciendo eso están hablando de terapia biológica. Y estos son receptores o son anticuerpos que bloquean, pueden ser subcutáneos o intravenosos, inhiben a citocinas específicas, no a grupos de citocinas, sino a citocinas específicas o a funciones celulares que están involucradas en el mecanismo de la inflamación. Con los convencionales sintéticos es con los que se tiene más larga experiencia clínica. Todavía son la primera línea de tratamiento, sobre todo en pacientes con AR de inicio reciente. Y entre ellos están
el metotrexato o metotrexate, piedra angular de tratamiento en todos los países del mundo, sigue siendo a pesar del tiempo, ha pasado la prueba del tiempo, el FAME más utilizado. Pero también está la leflunomida, que salió allá por los 90, 2000, la salazopirina, también conocida como sulfasalacina, y a ustedes les sonará más el nombrecito de azulfidina. Los antipalúdicos o antimaláricos como la hidroxicloroquina o la cloroquina, que ahora con el COVID se pusieron bastante de moda, y otros que se utilizaron hace mucho como las sales de oro, la ciclosporina, la satioprina, que ya no se utilizan tanto en artritis reumatoide, pero que cuando no tenemos a la mano, como ahora con COVID que hubo desabasto, pues se puede echar mano de lo que se usó hace mucho y créanme que también se pueden obtener buenos resultados. El mecanismo de acción del metotrexato es un antifolato o un antifólico. Inhibe esta enzima a la dihidrofolato reductasa con la disminución de la replicación celular por este mecanismo. Por lo tanto, los pacientes que toman metotrexato deben de recibir una dosis compensatoria de ácido fólico o ácido folínico. Lo que se encuentra en México se encuentra el ácido fólico. Este metotrexate es maravilloso porque es un anticancerígeno, pero tiene acciones a nivel intracelular, disminuye la producción de citocinas inflamatorias, la síntesis de inmunoglobulinas y además de usarse en cáncer o psoriasis es ideal en artritis reumatoide porque es bien tolerado. Estas son una presentación de pastillas de 2.5 miligramos, aunque también existe la presentación subcutánea. Ahí hablamos de la suplementación, ya se los dije, la dosis inicial 10 a 15 miligramos por semana, aunque esto puede subir hasta 25 o 30 miligramos por semana en los 2 a 3 meses de inicio de tratamiento. Tiene sus efectos secundarios, hipertransaminasemia o transaminitis, como le quieran llamar, náuseas, la elevación de transaminasas suele ser a menos del doble del valor normal, no es causa para suspenderlo. Citopenia, sobre todo glóbulos blancos, pero también glóbulos rojos y plaquetas, alopecia y aftas o úlceras orales por estomatitis, neumonitis por hipersensibilidad, que es un efecto secundario muy grave, pero que afortunadamente es poco frecuente. Esta es la presentación para aplicación subcutánea. Está la leflunomida, que inhibe, a diferencia del metotrexato, esta inhibe a las pirimidinas. Esta es una dosis fija, más estable, dosis de 20 miligramos al día. Creo que al igual que en España, en México, tal vez en varios países de Latinoamérica, después del de metotrexate es el más utilizado. Y puede usarse como monoterapia y, oh sorpresa, también puede usarse, por más loco que parezca, como una combinación con metotrexate, sobre todo en pacientes que no respondieron a metotrexate 30 miligramos o de 25 a 30 miligramos como dosis tope. La sulfidina, que es muy buena, tiene una desventaja. Cada pastilla es de 500 miligramos y si necesitamos 2 o 3 gramos al día, pues el paciente se estará tomando entre 4 a 6 pastillas diario de por vida. No a todo el mundo le gusta. Se utiliza mucho en Europa, pero también es posible combinarlo con metotrexate e hidroxicloroquina, a la que se le llama triple terapia, o en algunos artículos de hace muchos años la terapia cobra. Los antipalúdicos como la hidroxicloroquina, que tienen una dosis por miligramo de kilo día, tienen una eficacia moderada, casi nunca van solos, en monoterapia siempre van combinados con alguno de los anteriores, y una precaución es que debemos de mandar al paciente al oftalmólogo porque pueden depositarse en la retina y producir lesiones en la mácula. Los biológicos, esto es apasionante. Los biológicos son proteínas de fusión o anticuerpos monoclonales derivados de trabajos de ingeniería genética por cultivos celulares. Son de alto peso molecular y esto requiere la dosificación en subcutáneo o intravenoso. Llevamos 25 años prácticamente trabajando con biológicos, cada vez salen más biológicos. Este año acaba de salir un biológico nuevo. Son muy efectivos, sobre todo en la destrucción articular. Si se comparan con los medicamentos que usábamos hace muchos años, pues la distancia va del cielo a la tierra.
y están indicados sobre todo en los pacientes que no respondieron a esta primera línea o a esta primera estrategia con fármacos convencionales, ¿no? El metotrexato, por ejemplo. Su único detalle es que aunque tienen una seguridad aceptable, y hablaremos de algunos rubros, bueno, se los digo de una vez, pueden estar asociados al desarrollo de tuberculosis, ¿no? Aunque esto se puede prevenir con un sí, se puede prevenir haciendo un PPD, una intradermo reacción con tuberculina y una teleradiografía de tórax para detectar tuberculosis latente. Los costos de los biológicos pues son muy elevados, pero muy elevados, tan elevados que solamente las instituciones, los seguros de gastos médicos lo pueden pagar. También hay gente que lo paga, pero estamos hablando de gastos sobre 20 a 35 mil pesos al mes por algún fármaco de estos. Los que comenzaron esta historia fueron los antagonistas del factor de necrosis tumoral. Estos antagonistas, uno de los primeros fue el infliximab, yo lo recuerdo en sus inicios. Bloquean esta citocina proinflamatoria, actúan de manera muy similar entre ellos, no hay diferencias, casi todos tienen la misma eficacia, pero se recomienda que siempre, siempre, siempre exista la combinación con metotrexate. Y más allá de la mayor eficacia clínica y radiológica, esta combinación con metotrexate es porque estos anticuerpos, el cuerpo del paciente a lo largo del tiempo puede hacer anticuerpos contra estos anticuerpos. Y el metotrexate ayuda a la disminución de la producción de estos anticuerpos. O sea, le ayuda al biológico a actuar a más largo plazo sin que exista este fenómeno de taquifilaxia por el cual al paso del tiempo tenemos menor respuesta con el mismo tratamiento. Está el infliximab, el etanercept, el adalimumab, el golimumab, perdón, y el certolizumab pegol. Estos son los original, bueno, las moléculas son las mismas, ¿verdad? Pero como ya perdieron la patente, yo les puedo decir los nombres comerciales de estos. El número uno, sépanlo ustedes, el número uno es el Humira, el adalimumab. Es el más recetado en todo el mundo. Pero ya hay biosimilares ahora, es como el doctor Simi de biológicos, ¿no? Pero no, ¿cómo se dirá? No hay que festejar porque si bien es cierto que son biosimilares, pues el costo no disminuye mucho. A lo mejor de los 25 mil pesos promedio baja a 15 mil o 10 mil, que de todas maneras es un montón de dinero. Están los fármacos biológicos que no antagonizan TNF, como el abatacept, que actúa sobre es una proteína de fusión del antígeno leucocitario CTLA4. Y el sitio de acción, este puede ser intravenoso o subcutáneo. El sitio de acción es CD80-86 con CD28. Están los inhibidores del receptor de la interleucina 6. En México no hay sarilumab, pero sí hay tocilizumab. Este tocilizumab, que es el Roactemra a nivel comercial, inhibe a la interleucina 6 y es uno de los fármacos, creo yo, hay subcutáneo e intravenoso mucho más efectivo, aunque aquí diga intravenoso, ya hay subcutáneo. Y está el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal contra el receptor de CD20 del linfocito B, sobre todo útil en pacientes que tienen niveles altos de factor reumatoide. Este es por vía intravenosa. Y la aplicación es semestral o incluso puede llegar a ser anual. Pero sí hay que internar a estos pacientes para vigilar los posibles efectos secundarios. Y lo que está en boga el día de hoy, y que esto es una actualización, son los inhibidores de JAK. Acuérdense que les dejé de tarea investigar un poco sobre JAK, de dónde viene el nombre de JAK. Me lo dicen por favor en el chat de WhatsApp, o JAKinibs. ¿Qué sorpresa nos trajeron los inhibidores de JAK? Pues que son bien absorbidos por vía oral. Inhiben a las tirosinesinasas. Existe en México el tofacitinib, el baricitinib y recientemente son unos 2 meses tal vez, el upadacitinib.
La inhibición de la señalización es intracelular de múltiples citocinas, pero también hay un efecto a nivel del núcleo. Ya nos estamos metiendo en cosas tan interesantes como los ácidos ribonucleicos. Se indican ya que un paciente haya fallado o fracasado a los fármacos convencionales o a los fármacos biológicos, aunque hay estudios que le están dando un lugar incluso en artritis tempranas. Se puede combinar con metotrexate. Los fármacos modificadores de la enfermedad aumentan el riesgo de infecciones, ya sea oportunistas y no oportunistas. A todos nuestros pacientes se les recomienda la vacunación contra la gripa, el neumococo, la hepatitis B. Hay un mayor riesgo de herpes zóster con Jaki-Nips, pero ya hay vacuna, entonces se recomienda la vacunación al inicio del tratamiento. Hay comorbilidades en estos pacientes, sí las hay, pero la misma los glucocorticoides aumentan el riesgo de infección que estos fármacos. O sea, tampoco es que suba mucho el riesgo, sobre todo si se vigila y se hacen estas pruebas de tamizaje y esta preparación como la vacunación. Por eso les decía que se busca la tuberculosis latente con este screening o tamizaje, que es una teleradiografía de tórax y una reacción de PPD, donde el PPD debe ser menor a 5 milímetros de induración, ¿de acuerdo? Efectos secundarios de biológicos y Jaki-Nips. No hay incremento en neoplasias o linfomas, que pues de manera poco frecuente, afortunadamente, de repente nos llegamos a encontrar los reumatólogos. Hay un aumento leve de cáncer de piel, no, el de tipo no melanoma. Pero fíjense qué curioso, pueden aparecer fenómenos autoinmunes. O sea, yo tengo artritis, me dan un biológico y ¡pac! De repente tengo lupus o de repente tengo psoriasis. Yo he visto casos así. Es una de las cosas que no nos alcanzamos a explicar al 100%, pero ocurre. O sea, hay que estar al pendiente de estos posibles fenómenos. He aquí una foto de una psoriasis paradójica, así se llama, en las plantas de un paciente que seguramente recibió un tratamiento biológico y que no tenía psoriasis antes de empezar con su problema de artritis. Recuerden que la psoriasis es una enfermedad autoinmune de la piel, pero autoinmune. Las inmunohigenicidades, que son los anticuerpos antifármacos, que les decía yo que se evitan o se disminuyen con el uso de metotrexate. Y las contraindicaciones serían una infección activa, llámese neumonía, algo que esté activo en el paciente, contraindica el uso de fármacos, y si ya los usa y le da la infección, pues hay que retirarlos temporalmente. Neoplasias recientes, antecedentes de linfoma, enfermedades desmielinizantes. Los biológicos pueden estar asociados a síndromes desmielinizantes, y pacientes con insuficiencia cardíaca en grados 2, 3 y 4. Estas son las estrategias de tratamiento, son algoritmos. Básicamente esta es la fase 1 o la primera línea, y siempre, ustedes lo pueden ver con más calma, se hacen una captura de pantalla, pero siempre la indicación es iniciar con metotrexate si no existe contraindicación, y si existe contraindicación, la leflunomida, que les decía que es el segundo más utilizado, o la sulfasalacina. De aquí las combinaciones con glucocorticoides a dosis muy bajitas, a dosis a corto plazo o mediano plazo, y si esto no mejora, ir a la fase 2. Si mejora, vigilar al paciente, tratar de disminuir las dosis de los medicamentos utilizados. Podemos escalar a nuestros pacientes a otros fármacos si lo primero no funcionó, y esta es la fase 2. En la fase 2 casi siempre nos damos cuenta que nuestro paciente tenía factores de mal pronóstico, títulos altos de los autoanticuerpos, y aquí hay que pasarnos a la terapia biológica, y si la terapia biológica no funciona, pasarnos a los inhibidores de Jaki-Nip, los inhibidores de JAK o Jaki-Nips. Ahí están, hay múltiples opciones terapéuticas.
es lo mismo que vimos. Si hay factores de mal pronóstico, iniciar un fármaco biológico o Yakinib, ¿no? Si hay factores de mal pronóstico, no hay iniciar metotrexate solamente. Esto está cayendo en desuso cada vez más por la disminución de los costos. El acceso a estos fármacos aumenta aún en pacientes con enfermedad temprana. Estos son los factores de mal pronóstico. Reactantes de fase aguda elevada, muchas articulaciones inflamadas, títulos elevados de autoanticuerpos, erosiones precoces y sobre todo fallo a dos fármacos modificadores de la enfermedad. Los índices de actividad altos. Cada paciente, a veces se utiliza el término de tailored, como un sastre. Cada paciente requiere de un tratamiento individual. No todos los pacientes tienen el mismo nivel de autoanticuerpos, las mismas comorbilidades, la misma tolerabilidad a metotrexate. Si desean o no tener embarazos, por ejemplo, la leflunomida es un fármaco teratogénico, el metotrexate también lo es, pero ahí hay una clasificación en la que encontramos fármacos teratogénicos y fármacos que son compatibles con el embarazo, incluso algunos con la lactancia. La experiencia del médico que esté tratando estos pacientes, la preferencia del paciente en cuanto a vía de administración, apego al tratamiento. Hay muchas condiciones que influyen en la decisión para este tratamiento. Un poquito de redundancia, ¿no? En cuanto al uso de biológicos, cuándo usar biológicos, cuándo usar medicamentos que no tengan el mecanismo del anti-TNF, cuándo usar inhibidores de JAK. Pero lo que sí se sabe es que el tratamiento combinado hoy día es el que más fácilmente llevará a nuestro paciente a la remisión. Y no solo eso, también el tratamiento con medicamentos como los fármacos biológicos, siempre utilizándolos con metotrexate. Hay una artritis reumatoide que es refractaria a todo lo que dijimos, 10% de los casos aproximadamente, incluso a los inhibidores de JAK, que sería la última línea de tratamiento. Reevaluemos a estos pacientes y veamos si ese dolor que nos refiere no se ha agregado una artrosis, un dolor mecánico, fibromialgia, algún otro problema. Enviar a pacientes a sitios especializados, hospitales de tercer nivel, por ejemplo, en nuestro país, que tienen mucho más experiencia de manejo con estos pacientes. Y no olvidar que en estos casos los Yakinibs nos han ayudado a tener una muy buena respuesta en este grupo de pacientes. Cuando hemos conseguido el objetivo terapéutico de la remisión, podemos disminuir ya sea los biológicos, no a las dosis que normalmente recomienda el laboratorio. Suelen decir nadie vende pan frío. Y si yo tengo un paciente que se gasta 30,000 pesos por 2 inyecciones al mes y está mucho mejor y no le quiero quitar el medicamento, pues le pongo la inyección cada 3 semanas y ya tendremos en mes y medio el costo de 30,000. Y si lo tolera cada mes, ya tendremos 30,000 pesos en 2 meses. Disminuye el costo. La otra cosa que les quiero decir sobre esta estrategia es que siempre tratemos de disminuir los fármacos, siempre. Si el paciente se empieza a reactivar, pues ese será el aviso o el foco rojo de que o nos quedamos en esa dosis o regresamos a la dosis en la que estábamos. Pues bueno, con esto termino, me regreso a esta diapositiva para despedirme. Con esto terminamos artritis reumatoide 2. Lo siguiente antes de la artrosis es la artritis idiopática juvenil. Y pues subiré esto a YouTube. Si tienen alguna duda, la podemos comentar en el chat. Espero haber sido claro, espero haber sido muy objetivo, no haberlos cansado. Les deseo que pasen muy buena noche, chavos, y nos vemos en la próxima. Ánimo.